sea un equipo que no sea el que tenga menos tries en contra. Entonces, realmente también es una de las cosas que yo siempre digo, que cuando hablamos de defensa, es mucho más simple para el jugador mantenerse en esa organización. Y cuando hablamos de ataque, realmente el ataque genera muchas más opciones, muchas más variantes y muchos más factores que hacen que sea más complicado. O sea, se genera más presión, tengo que tomar en cuenta más opciones, parámetros como el adversario, como el espacio, como mis compañeros, como yo mismo. O sea, todas esas cosas hacen que al momento de tomar una decisión sea más difícil. Entonces, a veces la defensa se ve muy favorecida. Entonces, en esta situación donde la defensa se ve muy fortalecida, y si vemos hoy realmente, hoy justamente estaba viendo un video de Lancaster de Inglaterra, ex entrenador de defensa, digamos, head coach de Inglaterra, pero estaba dando una charla de defensa que si quieren la pueden bajar de la página de Inglaterra. Él mostraba una foto donde había 13 jugadores totalmente de pie, 13 jugadores totalmente de pie y 2 jugadores solamente en la segunda, porque ni siquiera, hoy algunas defensas ni siquiera tienen una segunda línea defensiva. O sea, hoy vemos defensas con una primera línea muy superpoblada y con 2 jugadores por detrás haciendo péndulo, yendo y viniendo para cubrir los espacios vacíos. Entonces, ante esa situación, yo en el punto de encuentro me encuentro que para proteger y conservar, generalmente involucro, si soy muy bueno, puedo involucrar 2, si soy también muy bueno, involucro 3, y más el distribuidor, estamos hablando, o un medio scrum, claramente, voy a tener 4, y si jugamos un rugby más tradicional o con jugadores menos adaptados, vamos a tener que involucrar 5. Entonces vamos a estar jugando con 10 jugadores contra 13 jugadores en defensa, más 2 jugadores que están atrás. Entonces, toda situación, más allá que cuando se organiza, me va a encontrar en una situación de 1 versus 1. Siempre, más allá de que pueda generar espacios a partir de generar señuelos, generar organizaciones, estructuras, planes de juego, en última instancia siempre tengo un 1 versus 1 que batir. Si tengo una buena defensa, por supuesto que ante un rival débil voy a tener espacios y los voy a aprovechar, pero me voy a encontrar en muchísimas, y te le diría más, en el gran 90% de oportunidades con una situación de 1 versus 1. En esa situación de 1 versus 1, donde nosotros hablamos del duelo, nosotros lo que marcamos básicamente habría 3 opciones. O sea, el jugador que es capaz, nosotros hablamos de que queremos que el jugador no vaya al piso, queremos que el jugador juegue la continuidad directa. O sea, como primer objetivo nos vamos a proponer que juegue esa continuidad directa. Entonces vamos a premiar a aquel que logra batir el 1 versus 1 sin evadiendo y corriendo. O sea, eso sería nuestro primer objetivo, o sea, evadir y correr. Si no logramos evadir y correr, vamos a pedirle a ese jugador que entra en contacto, en una situación de contacto, le vamos a pedir que trate de jugar en ese contacto, y es una muy buena situación, y es una situación donde lograremos desequilibrar la defensa, y lo vamos a ver. Y si en caso de que no lográsemos evadir, no logramos jugar en el contacto, en esa última instancia le vamos a pedir que conserve, muy probablemente va a ser yendo al piso, y con un punto de encuentro que vamos a tratar de que, si queremos que todavía haya una continuidad y que la defensa no se organice, va a tener que ser hoy al altísimo nivel, hablando de 2 segundos. Nosotros podemos hablar de 3 segundos. Y te me dice, qué poco, sí, es muy poco, pero en 3 segundos una defensa se organiza de nuevo. Entonces, lo que tendríamos que tratar es que se defienda en 2 segundos. Entonces, ¿por qué? Básicamente siempre partimos de una cosa que tenía que haber hablado antes. ¿Por qué el 1 versus 1? ¿Por qué? Porque las defensas hoy son muy difíciles de superar. ¿Por qué? Porque necesitamos marcar puntos. ¿Por qué? Porque nuestro equipo tiene que marcar puntos para poder batir al adversario. Entonces, es muy importante esta faceta del juego, correr con la pelota. Entonces, en el correr con la pelota, después tenemos que saber qué vamos a hacer. O sea, qué queremos es evadir y correr, qué queremos es
jugar en el contacto que queremos. Ahora bien, ¿cómo? Y esta es la gran... Porque todos muchas veces, y nos sentamos en cualquier reunión en el club, y todos nos encontramos con muchísimos entrenadores que saben qué hacer. O sea, sí, tenemos que hacer un 1 versus 1, eso lo sabemos todos. ¿Qué tenemos que evadir y correr? ¿Qué? Sí, sabemos que si llegamos al contacto tenemos que jugar. Pero acá la gran clave del coaching es que nosotros sepamos, empezamos a reconocer los cómo. ¿Cómo vamos a hacer para hacer eso? No sé si tienen alguna pregunta. Yo voy muy rápido, me pongo en la moto y arranco y no paro. Pero si hay alguna pregunta, hasta el momento vamos bien. No sé, Perfecto. solamente así. No, vamos. Y Seguimos nomás. buenísimo. Entonces, perfecto. Entonces, en esta situación de ataque, con nuestros equipos que quieren ser, yo personalmente me gusta mucho ser muy ofensivo y atacar. Hablamos que el cómo, lo primero que le vamos a pedir a nuestros jugadores en el momento de tener la posesión, primer principio del juego es tener la pelota, porque sin la pelota no podemos atacar. Lo segundo principio es avanzar. A ver, ¿cómo vamos a avanzar? Y hago, a ver si alguno dice, ¿cómo vamos a avanzar? A ver si esta metodología funciona con el Zoom. ¿Cómo podemos avanzar cuando tenemos la pelota en la mano? Porque es la primera parte del duelo o del 1 versus 1. O ¿Cómo sea, vamos a avanzar? como portadores de pelota Sí, ¿cómo podemos avanzar? y con la pelota en dos manos. O sea, Con la pelota en 2 manos, que me permite que yo puedo avanzar en el rugby, puedo avanzar de 3 formas. ¿Sí? Con la pelota en 2 manos, me permite avanzar de 3 formas. y ¿Cuáles es, son esas 3 formas? claro, Pie, o sea, pie, pase o guardo, o pateo. o pateo, perdón. Perdón, tenés razón vos, tenés razón, yo me confundí. O sea que Pie, vendría a ser la paso o famosa triple corro. amenaza, la que le decimos triple Exactamente, amenaza. exactamente. Entonces nosotros vamos al principio. La primera situación es triple amenaza. Ahora, yo tengo la pelota en las manos. Yo tengo que correr. Entonces, yo para correr hay 3 cosas que yo sí digo siempre que una destreza tiene que tener. ¿Cuáles son esas 3 cosas? Que son factores comunes a todas. Las 3 cosas es una buena posición corporal, control de pelota y control de carrera. Nosotros decimos que tenemos la pelota en 2 manos y estamos corriendo hacia adelante. Si no tenemos una buena posición corporal, no vamos a poder transmitir fuerza. La transmisión de fuerza nace en el piso, o sea, nace en los pies. Los jugadores de rugby normalmente creen que son, o sea, por supuesto que en los últimos años ha cambiado mucho, y hay muchos entrenadores, pero cuando uno todavía ve jugadores del plantel superior, y hablo de clubes, no hablo de seleccionados, porque la verdad que la mayoría acá estamos con los clubes. Entonces decimos, bueno, los jugadores de rugby generalmente no trabajan con las piernas, trabajan con el tronco. Entonces, cuando trabajan con la parte superior, no transmiten la fuerza, que es donde más fuerza yo tengo, que son las piernas. Si yo hago sentadillas realmente con 120 o 140 kilos, nunca con pecho voy a hacer levantar ese peso. O sea, lo que nosotros es clave y fundamental que hagamos entender a nuestros jugadores es que lo más importante, no sé si alguien está compartiendo pantalla. Sí, no sé, eso estaba viendo yo también. Si alguien Caraza. Caraza agarró Caraza. y se metió y a mí me... esperen que voy a taparlo. Bueno, entonces, posición corporal. Pareciera lo que los ingleses llaman body position, o sea, muy raro, y ahora sí, quizás más frecuentemente lo vemos en los clubes, gente que hablen de la posición corporal, pero antes hablar de la posición corporal era muy raro. ¿Por qué? Porque son los pies, como yo hago fuerza de arriba hacia abajo y me van a impulsar hacia adelante, la fuerza que yo haga de arriba hacia abajo me va a después transmitir hacia adelante. Eso es lo que me va a permitir poder transmitir fuerza. Un ejemplo que yo doy claramente es que si yo voy a entrar en una situación de contacto, voy a tener que transmitir fuerza, voy a tener que imprimir fuerza sobre un objeto. Si yo hiciera una sentadilla y ustedes entraran en un gimnasio y vieran una persona haciendo sentadillas y tendría el cuerpo de costado y con los pies apuntando en la misma línea de la barra, ¿ustedes qué le dirían?
inmediatamente como locos se dirían, para, te vas a lastimar. O sea, porque saben que no puedo hacer fuerza con los pies de costado. Para hacer una sentadilla van a poner los pies alineados, ancho de los hombros, se van a poner la espalda derecha, van a bajar el centro de gravedad, y bajando el centro de gravedad y con la espalda derecha y el mentón despegado, saben que no van a encorvar la columna, porque si no el peso les va a caer sobre la espalda. Entonces van a hacer la fuerza y la van a hacer todo derechito. Básicamente, eso lo tenemos que transmitir en el juego. O sea, nosotros tenemos que tener los pies apuntando, pies, cadera, cuerpo, todos alineados, para que puedan transmitir la fuerza que yo imprimo con los pies, la pueda transmitir al resto del cuerpo. Posición corporal, clave. Jugadores, cosas que se ven generalmente es jugadores muy erguidos, jugadores con los brazos desparramados, o sea, no están alineados, jugadores que cuando van al contacto saltan, entonces no pueden hacer fuerza, ¿está? Entonces, es muy importante que nosotros como entrenadores, cuando estamos viendo una situación de 1 versus 1, lo primero que tenemos que decir, bueno, a ver, ¿por qué él puede hacerla bien? Y cuando lo van a ver bien, van a ver que tiene centro de gravedad abajo, tiene los pies, digamos, hacia adelante, con la presión hacia la punta de los pies, las tibias, o sea, como que las rodillas un poquito hacia adelante, como si fueran lo que llamamos tibias positivas. Tiene la cabeza, van a ver que está un poquito por debajo del rival. O sea, una vez nosotros hicimos un entrenamiento con un profesor de lucha, y él nos decía que siempre que uno quería aplicar fuerza sobre el adversario, tenía que ponerse por debajo de la línea de ojos del otro. O sea, tenía que ganarle el abajo. Si nosotros le ganábamos el abajo, podíamos aplicar fuerza. Entonces, esto es un poco, resumiendo, como es, si nosotros en una situación donde vamos a entrar en una situación quizás de fuerza, o vamos a correr, necesitamos tener una posición del centro de gravedad esté bajo, espalda derecha coincidimos que no es completamente derecha, sino que es neutra, con las curvas naturales, y el mentón despegado, un poco del mentón, no hiperextendido, y los brazos pegados al cuerpo. A partir de eso, yo tengo una buena posición corporal, voy a tener la pelota, ¿no? O sea, muchos de los que hemos jugado, hemos visto jugadores que nunca en su vida agarraron una pelota. O sea, hemos visto jugadores que yo siempre digo que para mí es como si fuera el objeto volador no identificado, y que la pelota es el enemigo. O sea, prefiero no tocarla antes de hacer cagadas, ¿no? Decimos. Entonces, la verdad es que si nosotros tenemos que trabajar un 1 versus 1, tenemos que tener una complementariedad de trabajo donde el control de pelota sea algo como natural. Tendría que ser más natural. El elemento no tendría que ser nuestro enemigo, sino que tendría que ser un elemento amigable que lo podemos tomar en cualquier situación. Entonces, constantemente en nuestros entrenamientos, el elemento tiene que estar relacionado al ejercicio que hagamos. Entonces, hablamos de posición corporal, control de pelota, y lo tercero que cualquier destreza tendría que estar, que es el control de carrera. ¿Por qué el control de carrera? Porque vuelvo a esa memoria colectiva que tenemos cada uno de tantos partidos que hemos visto, y de esos jugadores que cuando van a recibir se pasan de largo y les explota la pelota en el pecho, o que cuando la recibe se frenan porque tienen al rival tan cerca que no lo pueden pasar, o el medio scrum que se la pasa a uno y hace pase forward porque ya está pasado, o aquel jugador que cuando tiene que actuar tiene tan poco espacio que no puede acelerar. Entonces, es muy importante que manejemos la velocidad de nuestro cuerpo. O sea, en muchos entrenamientos nosotros trabajamos aceleración máxima y trote. Y pocas veces, o no sé si pocas veces, pero o por lo menos lo que nos pasaba a nosotros, quizás ustedes ya hemos evolucionado, tenemos que trabajar aceleraciones y desaceleraciones. Tenemos que trabajar cambios de ritmo, cambios de ángulos de carrera. O sea, las carreras no son todas lineales. Entonces, es muy importante entender que si yo voy a llegar a una situación de donde me voy a poner de frente a un rival con la pelota en 2 manos, tengo que tener una buena posición corporal que me permita hacerlo a la máxima velocidad y imprimiendo fuerza, transmitiendo fuerza,
que la pelota no sea un rival más, sino que sea un aliado, y que a su vez esté con la velocidad adecuada que me permita hacer el gesto técnico, ¿no? Porque a veces hasta mover las piernas a máxima velocidad no es posible. O sea, es realmente pedirle a un jugador, cuando vos agarrás la pelota, agarrarla a la máxima velocidad. Hay control a máxima velocidad. Y cuando yo estoy a máxima velocidad, tenés que evadir. ¿Ah, sí? ¿Cómo hago? O sea, entonces hay que entender que hay momentos, y el control de la carrera no quiere decir, porque cuando hablamos de control parecía que dijéramos, no, baja la velocidad. No, yo no digo, hay que estar con la velocidad adecuada que el momento lo requiere. Eso es controlar mi velocidad. Si yo tengo que acelerar, acelero. Si yo tengo que controlar y bajar, perdón, estoy contradiciéndome a mí mismo, si tengo que bajar la velocidad, la bajo. Pero sí lo que tengo que saber es que en el momento adecuado tengo que tener la posibilidad de imprimir la máxima velocidad, cambiar la dirección y poder atacar. ¿Está? Entonces, hablamos de 3 oportunidades en el duelo, que era evadir y correr, hablamos de juego en contacto y hablamos de jugar en el suelo. Hablamos de 3 posiciones básicas, o sea, de control de pelota, de posición corporal y control de carrera. Y ahora sí, ya tengo la pelota, lo que le voy a pedir al jugador es que cuando enfrenta al rival tenga la pelota en 2 manos. Ustedes me dirán, hay jugadores que la llevan en una mano. Sí, sí, por supuesto que hay jugadores que la llevan en una mano, y si yo lo tengo a Sonny B. Williams, no le voy a decir que la lleven en 2 manos. ¿Está? Pero Sonny B. Williams a muy pocos. O sea, jugadores que son capaces de llevar la pelota en una sola mano y en el momento del contacto desprendérsela y sorprender al rival, premienlos, felicítenlos, y está en los entrenadores seguir motivándolos para que lo sigan haciendo. Ahora bien, la normalidad, sus jugadores o mis jugadores son los jugadores que la tienen que llevar en 2 manos, porque si la llevan en 2 manos son capaces de generar lo que decía Guillermo, la triple amenaza, algunos hablan de la triple incertidumbre, o sea, las 3 opciones de ataque. El jugador que enfrento no sabe si voy a patear, no sabe si voy a pasar, y no sabe si voy a correr. Entonces ya la ventaja la tengo de mi lado. Yo genero incertidumbre en el rival. Para Pancho, eso, sí, una ¿cómo no? pregunta que que está sobre el tema de las 2 manos. También muchas veces nosotros los chicos, lo que primero le decimos, pelota en 2 manos, pelota en 2 manos, y vemos chicos que agarran la pelota y la pegan al pecho. O sea, Sí, sí, eso sí. no es también tan bueno, o sea, porque no le va a quitar tiempo y espacio para dar un pase o para patearla, ¿no? Básicamente nosotros tenemos que, volvemos a, el jugador tiene que tener la posibilidad de pasarla. Si él la lleva pegada al pecho, normalmente nosotros tenemos que analizar por qué la lleva pegada al pecho. Entonces, ¿la lleva pegada al pecho por una cuestión técnica o por una cuestión de falta de confianza? O sea, nosotros, cada acción que vemos decimos, bueno, vos podés pasar la pelota, porque ahí está en cómo nosotros nos relacionamos con el jugador para producir el aprendizaje. Y si nosotros inmediatamente no, la tenés que llevar arriba del cuerpo, y no le solucionamos nada al jugador. La pregunta es, ¿cómo vos podés pasar esa pelota? Y él lo que va a hacer, creo, que para pasar la pelota inmediatamente la va a sacar del pecho. Entonces, ¿a vos no te convendría tener la pelota más lejos y ganás un tiempo? ¿No te convendría, cuando vos decimos el pase, no nos convendría anticipar la pelota para ganar ese tiempo? O sea, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que entender es que el jugador tiene que descubrir esa cosa que le va a dar una solución a él. Y ahí va a ser un aprendizaje significativo, porque no es algo, no es un conocimiento que nosotros le damos, sino es un conocimiento que él incorporó por sus propios medios porque lo entendió. No se lo va a olvidar, porque fue él el que lo dijo. Entonces, cuando hablamos de triple incertidumbre, hablamos de pasar. Si yo tengo que pasar, la pelota no puede estar pegada al cuerpo. Ese es el conocimiento que tenemos nosotros. Ahora, como nosotros realizamos que el jugador ya es cómo es la metodología que vamos a utilizar para que el jugador lo entienda. Son 2 cosas diferentes. Ustedes, como entrenadores, tienen que dar la información, pero lo importante es cómo esa información después la incorpora el jugador. Y ahí es donde es tan importante este feedback, donde no damos soluciones, sino que generamos preguntas para
que las pueda responder el jugador y podamos generar el aprendizaje. Entonces, vos tenés a ese jugador con las dos manos, naturalmente fuera del cuerpo, que le permita pasar. Tampoco es lejísimo el cuerpo con los brazos extendidos, que se entienda. O sea, es una posición natural de correr con una pelota con los brazos semiflexionados, que le permita, en caso de estar muy cerca del contacto, acercarse al cuerpo para protegerse. En caso de estar lejos del contacto, puedo estar un poco más alejado. Entonces, lo primero que dijimos es enfrentar al adversario y lograr estar en el eje. O sea, eso sería lo ideal. Entonces uno dice, ¿cómo estar en el eje si me estás diciendo que tengo que ir al espacio? Sí, pero ¿qué le pedimos a la defensa siempre cuando tiene que enfrentar un portador? ¿Dónde se tiene que posicionar? Yo sé que es difícil el feedback en este tipo de aprendizajes, pero lo que nosotros normalmente le pedimos es que encuadre a 45 grados, puede ser adentro, puede ser afuera. El sistema defensivo para mí no va acá. Lo que sí es claro es que si nosotros queremos tener un tackle efectivo, el tackle más efectivo de frente es lateral, o sea, encuadrando 45 grados, donde la incertidumbre de mía como defensor no la tenga y yo sé que solo un lado me puede atacar. Si yo a uno que me va a hacer 1 versus 1 me le pongo enfrente, le genero 2 frentes de ataque. Y en ese momento yo como defensor digo, ¿cómo me va a atacar? ¿Me va a atacar a la derecha o me va a atacar a la izquierda? Yo siempre les digo, ¿nunca les pasó a ustedes que cuando uno muy bueno le hacía un duelo adelante, se quedaban sentados y decían, ¿qué? O sea, esa situación de quedarte sentado y que nos pasen, es ¿por qué? Porque encuadramos mal. Entonces nosotros lo que tenemos que buscar es, sí, en fijar al adversario corriendo derecho, y una de las cosas que yo les pido, mírenlo a la cara. O sea, yo cuando tengo contacto visual con el del defensor, ahí lo fijé. Entonces, al tener ese contacto visual, a partir de ahí que yo lo ataco, voy a lograr que quizás al atacarlo, lo que tengo que buscar es que se siente. Entonces, en el momento que yo lo estoy atacando, es ahí donde viene el movimiento de pasos, que no son, ahí es donde hay un montón no un montón, pero puede haber varias técnicas de cómo muchas veces nos dice, bueno, está bien, llegás al rival, lo enfrentás, movés los pies y entras en el espacio. Bueno, está bien, ¿cómo? Porque ahí es donde los pequeños detalles hacen la diferencia. Digamos, acá no es fácil, mucho más fácil en forma práctica, pero básicamente lo que tengo que tener en claro es que al momento del contacto, el pie que va sobre el adversario tiene que ser el mismo del hombro que va a ir al contacto. O sea, si yo tengo un rival, muevo los pies para entrar en el espacio y voy con el pie contrario, o sea, si acá tengo el rival, ¿no? No sé, acá tengo el rival, y este pie lo tengo retrasado y entro así, entro con estos pies acá, ¿qué le voy a dar al rival? Todo el cuerpo. O sea, todo el pecho para que él me pueda atacar. Entonces, es muy importante que a la hora de nosotros enseñar y coachar, la idea es que es un paso que va sobre el rival, salgo y entro sobre el mismo lateral del adversario. O sea, fundamental no ir al centro, objetivo no ir al centro, es un paso y un paso. Si nosotros al abrirnos ese paso lo hacemos hacia adelante y quedamos con el cuerpo, con el pie de ataque, que decimos que es el pie que va hacia el rival, o sea, que está más cerca del rival, sin el hombro apoyando ahí, entramos debilitados y ahí vamos a entrar en esa zona de contacto, en una situación donde va a tener mucha más facilidad el adversario de ganarme a mí que yo batir al adversario. ¿Tá? Por supuesto que si encontrábamos una persona que mide 2 metros y el que lo está atacando es de 1,60, puede entrar de cualquier forma al contacto. ¿Está? Estamos hablando de niveles parecidos. ¿Tá? Por eso lo que decimos, Sonny Williams, 1,95, 105 kilos, tipo que domina muy bien el contacto. Hay muchas cosas que no las podemos copiar porque solamente las puede hacer él. Pero si lo queremos hacer técnicamente, es muy importante que ataquemos al rival derecho
salgamos del espacio, al momento de entrar en el contacto, entrar en una zona de contacto con el pie y el hombro del mismo lado, si podemos pasar, pasamos, no hay que buscar, o sea, si nuestro movimiento es muy bueno y entramos en el espacio, corremos, y después de que corremos, en el momento del contacto, perdón, alejar la pelota del rival, o sea, el movimiento es con una o con dos manos, pero siempre alejando la pelota del rival, y al momento de pasar la línea de defensa, ¿qué tenemos que hacer? Volver sobre la espalda de nuestro defensor. Pancho, ¿Por qué insistir? Sí. Una pregunta, cuando dijiste mirar al adversario, mirarlo, también de intimidarlo, de fijarlo, también te permite que tu carrera sea derecha, o sea, que tu carrera prácticamente Exacto. Que sea derecha y hasta inclusive bajar el centro de gravedad. O sea, el centro de gravedad bajar. Sí, la verdad es que yo creo que intimidarlo no, o sea, a mí no creo que por la cara uno intimide, o sea, lo que sí lo voy a fijar, o sea, yo te estoy mostrando que te estoy atacando y estoy totalmente de acuerdo con vos, es que lo que estoy haciendo es que estoy corriendo derecho, estoy completamente corriendo derecho, o sea, y que toda la continuidad que haga a partir de mi juego con mis apoyos va a ser por vista periférica y por comunicación, no girándome. ¿Está? O sea, entonces yo voy a controlar el juego de mis apoyos. Nosotros tenemos la suerte de tener la capacidad, más allá que la tenemos que entrenar, de mirar a 180 grados, tenemos que tener esa capacidad. Y también tenemos la capacidad de hablar y escuchar, cosa que pocas veces hacemos. Entonces, este jugador no se tiene que preocupar, el que tiene la pelota tiene tantas preocupaciones, que si además le dicen que tiene que estar mirando sus apoyos, y tiene que mirar, es muy difícil. El apoyo constantemente tiene que darle información. El portador tiene que recibir información, recibe información, y a partir de esa información juega. La información la recibe él mirando la línea defensiva, la recibe él escuchando a sus compañeros, la recibe él mirando en algún momento los jugadores que estaban. O sea, uno dice, ¿cómo hace? ¿No? Yo me acuerdo una anécdota que cuenta siempre Valdano en el gol de los ingleses, que dice que Maradona cuando terminó el gol, dice, yo te la quería pasar, pero no podía, y por eso seguí corriendo. Y Valdano dice, ¿cómo hizo este animal para llevarse todo eso desde mitad de cancha, correr, sacarse 3 jugadores, hacer todo, y además me estaba mirando a mí para pasar la pelota? O sea, por supuesto que el jugador que tiene esa capacidad siempre empieza a hacer la diferencia, ¿no? Pero se puede entrenar la vista periférica, se puede entrenar la comunicación de los jugadores. Entonces, cuando nosotros le pedimos a ese jugador que ataque el espacio y entre, y si evadió, corra, vuelve a su eje. ¿Por qué le pedimos tanto que vuelva a su eje? Porque lo primero que le pedimos a los apoyos cuando un jugador corta la línea de ventaja, ¿qué es? Converger. Es una sola palabra. Converger. O sea, nosotros lo que le pedimos es que corran hacia el tipo que penetró. O sea, que corran hacia él, que converjan. Si un jugador, cuando entra en este espacio, sigue corriendo en esa línea, lo que va a lograr es que el apoyo interno le va a costar muchísimo más acercarse porque se le está alejando. Porque yo en el momento que entré en el espacio, acelero. O sea, si logré entrar bien en el espacio, ahí es el momento de acelerar. Ese metro que se hace cuando se juega adelante, con pelota controlada y entro en el espacio, es el momento de la aceleración. Si yo aceleré y sigo corriendo por el mismo lado, me alejo. Y del apoyo externo, lo que voy a hacer es chocarme. Porque cuando el equipo va a querer converger, porque automáticamente en nuestra organización ofensiva sabemos que cuando un jugador penetra, los demás convergen hacia él, inmediatamente con uno lo va a chocar y al otro se le va a alejar. Entonces es muy importante que el jugador entienda que abre y cierra, ¿está? Y correr derecho. Volvemos a las carreras derechas que le van a generar espacios a sus compañeros. El gran tema de las carreras derechas no es que no estamos volviendo a la carrera derecha, sino porque la carrera derecha genera espacios para... Cuando nosotros empezamos a correr en algún momento de costado, lo que estamos haciendo, le estamos sacando el espacio a un compañero.
Entonces, en vez de, si ya jugamos con mucha defensa, cuando corremos de costado jugamos con menos atacantes, porque yo al tomar la línea de un compañero mío ya estoy anulando un compañero. Entonces, si teníamos 10 jugadores porque con 5 pudimos conservar la pelota, vamos a tener 9. Son pequeños detalles que a veces no damos tanta bolilla, pero son fundamentales. Entonces, en ese primer duelista que es capaz de evadir, meterse y acelerar, lo felicitamos todos. Es increíble. Después es trabajo de los apoyos para dar continuidad. Por supuesto que va a tener un buen pase o va a tener una capacidad de seguir evadiendo y hacer el track. Pero la verdad es que tener jugadores hoy en día que sean capaces de correr y evadir son oro en polvo. Por todas estas cosas que hemos hablado antes. O sea, por todo lo que hemos hablado de las características que tienen hoy las defensas y la agresividad y la facilidad que tienen respecto al ataque, el tener un ball carrier, el tener un tipo que sea capaz de penetrar defensas, de quebrar y sin ser detenido, oro en polvo. ¿Tá? Entonces, pero si fuera tan fácil, no hablaríamos más de lo demás. O sea, lo que nos pasa es que cuando nosotros llegamos a la zona de contacto, las defensas se cierran, tenemos muy buenas, como nosotros entrenamos el 1 versus 1, la defensa entrena el tackle, tenemos jugadores que taclean. Entonces, lo que le vamos a pedir, que si el jugador entra en contacto, no tiene que dejar de mover las piernas. Volvemos a las piernas. Tenemos que tener la posición corporal que me permita ejercer fuerza. Porque cada jugador que entra en contacto, en cualquier circunstancia que entre en contacto, tiene que tener la obligación de siempre ir más allá de donde se generó el contacto. O sea, y muchas veces, y estos son pequeños detalles, cuando nosotros entrenamos y decimos, vamos a hacer un entrenamiento de oposición y vamos a hacer puntos de encuentro y lo que quiero, a mí lo que me interesa es que analicen el plan de juego. Entonces van a una situación de contacto y cuando van a la situación de contacto se desmayan. Y ni siquiera presentan bien, que es otro punto, y ni siquiera hacen el rack bien. O sea, los tipos que vienen se quedan parados. Y esa situación, que la hacemos muchísimas veces, lo que hace es repetir un error constantemente. Y lo que estamos fijando es un gesto que después le estamos pidiendo que no, que en la situación de contacto vaya más allá. Pero ¿cómo? Si yo hice un contact o un imaginario, depende de cómo lo quieran llamar, donde yo cada vez que fui al piso me desmayé, no me moví en el piso, no desplacé el punto de encuentro, los que me vinieron a limpiar estaban todos parados y la pelota la sacamos como pudimos. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es cómo juegan afuera, a ver si fue linda la jugada, si el diseño salió como lo habíamos visto, todo eso. Entonces, la verdad es que esos pequeños detalles son los que cuando empezamos, yo hago mucho trabajo de hoy en día el contacto es muy fuerte y muchas veces los jugadores están muy golpeados. Entonces, uno dice, sí, queremos entrar con contacto, pero a veces no podemos entrar en contacto si realmente el jugador entra en contacto el sábado, a veces muy fuerte, y no se llega a recuperar el martes. ¿No? Entonces, cuando llegamos al martes le queremos hacer de nuevo contacto, y cuando llegamos al sábado estamos muertos. Entonces, lo que generó muchas situaciones de partidos donde no hay contacto real, pero sino agarrar con 2 manos o agarrar con 2 defensores, o sea, lo que nosotros llamamos tocata a 4 manos. Pero lo que le exijo al jugador, que cuando es tocado tiene que hacer 3 pasos hacia adelante antes de ir al piso, y que tiene que presentar y hacer todos los gestos correctamente. Y si no los hace, pierde la pelota. O sea, inmediatamente un jugador que está jugando una tocata, que no cumple con las consignas, de no hacer los 3 pasos, de no presentar bien, y le haces perder la pelota, a los 2 minutos está haciendo lo perfecto. Si se la haces perder la pelota. Si no, no pasó nada, no pasa nada. Entonces siguen todos haciendo cualquier cosa. Es fundamental, cuando damos una consigna en un entrenamiento, respetar, o sea, hicimos hábitos, empezó el entrenamiento, primeros 15 minutos, vamos a entrenar duelo, vamos a hacer hábitos, tenemos en cuenta pelota en 2 manos, vamos a hacer el imaginario, y el imaginario dura media hora. No respetamos si la agarran con 2 manos, no respetamos si van más allá del punto de encuentro, no respetamos si la presentan bien. ¿Por qué? Porque es un imaginario y lo que me interesa es cómo se mueve el equipo. Pero ¿cuántos racks hicimos en ese imaginario? 80, 50. Esos 80, 50 fueron todavía más de los que hicimos los primeros 15 minutos. ¿Cuál es el gesto que va a quedar? Entonces,
sabiendo lo que hay que hacer, tenemos que siempre hacerlo de la misma manera. Si nosotros vamos a presentar la pelota de una forma, siempre la presento de una forma. Y me voy un poco por un lado y por el otro, porque la verdad que creo que está relacionado. Pero a lo que vi, volvamos un poquito para atrás y volvemos al punto donde entramos en contacto. Entonces, lo que le pedimos, dijimos, es que el jugador proteja la pelota, conservación, principio de juego, primer principio es conservación, segundo principio es avanzar. Puedo avanzar, entonces tengo que mantener moviendo las piernas, tengo que hacer fuerzas, para eso tengo que tener una buena posición corporal, centro de gravedad abajo, le voy a pedir que vaya lo más adelante que pueda, y si domina la situación, no sufre la presión, o sea, uno en ese momento evalúa, el jugador qué tiene que hacer, evaluar, porque muchas veces es, vamos de un extremo al otro, no, en el caso de contacto no la pasamos, no, en el caso de contacto revoleala como sea. No es ni una cosa ni es la otra. No. ¿Por qué? Porque queremos darle soluciones a los jugadores en vez de generarle una resolución de un problema. ¿No? Y vuelvo siempre, yo soy medio denso en esto, pero digo, nosotros nos enseñan fundamentalmente en el rugby de acá, en la Argentina, es que nosotros tenemos que educar a nuestros jugadores. Entonces, para educarlos, tenemos que educarlos en tomar decisiones. Y cuando tienen que tomar una decisión, no se la dejamos tomar. Entonces, lo que tiene que hacer el jugador en ese momento dice, ¿qué tengo que hacer? Y yo te pregunto a vos, ¿qué tenés que hacer? ¿Qué tenés que hacer? Y la tengo que pasar. ¿Por qué la tenés que pasar? Y para que haya continuidad, pero estás dominando tu posición corporal, estás avanzando, estás sufriendo la presión del rival. El rival te tiró 3 metros para atrás, ¿tenés que pasarla? El rival está trabándote la pelota, ¿tenés que seguir intentando pasarla o tenés que tratar de mantener la inercia hacia adelante y buscar un punto de encuentro donde podamos sacar la pelota antes de los 3 segundos? Entonces, ese es el trabajo. Y muchas veces decimos, sí, pero no tengo tiempo, porque el sábado ya me llega el sábado, tengo que jugar. Nosotros tuvimos 12 años con algunos jugadores. 12 años, desde infantiles hasta plantel superior. Y en algunos tuvimos 15 o 17, y siempre era, el sábado tengo que jugar. Lo que tenemos que hacer es, ¿cómo hacemos para preparar a ese jugador para que vaya creciendo y sepa tomar las decisiones adecuadas, que después, en una situación de conflicto y de presión ante cualquier circunstancia de su vida, va a tomar la decisión adecuada? Porque si el tipo, ante un rival que le quiere sacar la pelota, que lo quiere hacer retroceder, que le quiere meter presión, que lo está agrediendo dentro del juego, el tipo toma la decisión adecuada. Eso está buenísimo. Realmente a mí me motiva mucho. Entonces, el jugador que entró en el contacto mueve las piernas, si encuentra en una posición con la posibilidad, o sea, no sufre la presión, sino que él genera la presión, tiene que dar continuidad. Tiene que dar continuidad. ¿Cómo da continuidad? Lo que normalmente decimos, jugar con un pase en el contacto, o lo que otros hablan de offload. O sea, lo que se busca es jugar en el contacto cuando yo domino la situación y estoy generando la presión al rival. Hay un pequeño detalle que yo siempre le pongo a esto, que si ustedes se ponen es un medio como una obsesión mía. Si ustedes miran todos los pases en el contacto, el 90% de los pases efectivos terminan con las manos hacia arriba. No es un detalle menor. Si nosotros terminamos con los dedos hacia abajo, la pelota va hacia abajo. Los jugadores muchas veces quieren jugar el offload y terminan con la mano hacia abajo. Ese poner los dedos hacia arriba, ese es el tiempo justo que me permite ese apoyo, que converge, o sea, el jugador se tiró a penetrar, ¿qué hacen los apoyos? Que el interno que le pedimos fundamentalmente, que converja, que entren en ese espacio que me generó. Y en ese espacio es donde juego. Detalle, pequeño detalle, que lo mírenlo cuando hacen la técnica, que los jugadores, cuando se cae, los dedos están apuntando para abajo. No le da el tiempo al jugador que llega para tener ese momento de atacar la pelota. Está dedos hacia arriba y jugar en contacto. Si no puedo jugar en el contacto, me dominan la situación, ahí sí, estoy en una situación de inferioridad, tengo que hacer un esfuerzo para conservar como sea la pelota, tratar de no perder espacio, o sea, ir lo más adelante posible en mi medida de posibilidades, y cuando voy a ir al piso, empieza otro trabajo. O sea, una de las cosas que Mario Ledesma incorporó mucho desde que llegó es siempre empiezo.
O sea, ¿qué es lo más importante? No, lo más importante es que siempre empiezo. Lo más importante es tener la pelota en dos manos, pero lo más importante es cuando voy al piso seguir peleando. O sea, voy al piso y empiezo a trabajar en el piso. Muchos jugadores les pasa que van al piso y ahí, no, ya pareciera que es un problema de los apoyos. Está comprobado, nosotros lo sacamos por estadística, que el 70% de los racks eficaces son cuando el portador hace los factores claves correctamente. O sea, si nosotros tenemos un portador que ataca al rival, lo mueve, le ataca el espacio, mueve las piernas, controla la pelota, cuando va al piso, algunos hacen chesting, algunos hacen técnica de cambio de hombro, otros hacen rolido, otros, eso está en el gusto de cada, otros caminan con los codos. En lo personal, lo de caminar con los codos, a mí, sinceramente, lo que dicen los referees es que el rolido y el caminar con los codos, mientras no imposibilite la recuperación del equipo adversario, no es infracción. A mí, los dos movimientos, tengo mis dudas, pero la verdad que es lo que tenemos que buscar y el objetivo que es, lo primero que tengo que hacer es tratar de esconderle la pelota al rival. ¿Por qué? Porque naturalmente la línea de defensa como está, plana, y la línea de ataque como está, profunda. Y al momento del contacto siempre van a estar más cerca los defensores que los atacantes. Entonces necesitan ese segundo donde yo tengo que moverme en el piso para taparle la pelota y presentarla. O sea, tengo que trabajar en el piso como si fuera, muchos dicen, como si fuera un colchón eléctrico. O sea, que llego, me empiezo a mover en el piso y la presento la pelota lo más lejos posible del adversario. Si eso lo hago entre 2 y 3 segundos, puede ser que la continuidad todavía sea eficiente y a la hora de jugar todavía se hayan generado los espacios. Seguramente si tardamos más de 3 segundos, se va a organizar la defensa y vamos a tener que empezar el ciclo de nuevo. Muchos hablan del juego de fases como si fuera un juego efectivo y sinceramente la efectividad se da cuando yo hago el try sin hacer ninguna fase y ningún pase. O sea, yo corro en el espacio y hago el try, es el mejor try del mundo. O sea, ¿quién me lo va a discutir? Es el más rápido, es el que menos margen de error tiene. Así que como efectividad es terrible. Pero, ¿qué pasa? Hay rivales. Al haber rivales, yo tengo que contemplar que puede haber tackles y en las situaciones de tackles se generan fases. Ahora bien, quiero que esas fases me permitan generar espacios. Esas fases tienen que ser de 2 y si pongámosle nivel Argentina, pongámosle 3 segundos, pero a nivel internacional, cuando llegamos a los 3 segundos, están todos armados. A nivel Argentina, pongámosle que 3 segundos pueden ser, pongámonos como objetivo 3 segundos. Muchas veces cuando analizamos el video y vemos la cantidad de racks, cuenten cuánto tarda salir la pelota. Hay veces que hay equipos que vamos a encontrar. San Juan, ustedes juegan con Mendoza, juegan con Neuquén, o sea, van a poder encontrar equipos que quizás tardan 5 segundos y todavía no se organizaron. Entonces tienen que ser muy buenos en toda su organización ofensiva para aprovechar esas cosas. Pero imagínense que a su vez, si ellos tardan 5 segundos en organizar, y ustedes tardan 2 segundos en sacar la pelota, ¿cuántos más beneficios tendrían? Así que vuelvo, a mí me gustó el otro día cuando tuve la charla que seguramente Guillermo escuchó, por eso me llamó, con la Federación Boliviana, y hablábamos del duelo, hablábamos de las 3 cosas, ¿no? Siempre parecía que había un patrón de 3, ¿no? El patrón era el podio, era correr y evadir, era jugar en el contacto, o era jugar un rack de menos 3 segundos. La posición corporal, el control de carrera y el control de pelota. Las cantidades de segundos que tienen no tienen que pasar los 3. O sea, yo creo mucho en algunas cosas que nos ayudan a memorizar. ¿Está? Y después todo lo que son los factores claves, o sea, que hacen a la observación. Ahora, yo me pregunto, si ustedes agarran un jugador ahora y dicen, bueno, a ver, tiene que tener la pelota en 2 manos, tiene que tener una posición corporal, tiene que tener control de carrera, tiene que tener control de pelota, tiene que fijar, tiene que mirarlo, no tiene que bajar el centro de gravedad, tiene que correr. El tipo se va a paralizar. Es mucha información.
ahí está la capacidad del entrenador de decir, bueno, a ver, ¿cuál es lo que estos jugadores, qué son esas 2 o 3 cosas que me van a ayudar en el camino de desarrollar un buen jugador? Por eso yo les hablé de que si pensamos que hay jugadores que empezaron en infantiles en el club de ustedes y van a terminar en el plantel superior, tenemos 12 años donde podemos ir metiéndole 2 o 3 cositas por año y podemos ir sumando y supuestamente vamos a encontrar un jugador, además pensante, porque vamos a generar feedback, vamos a generar intercambio, vamos a ser un tipo que tenga mucha personalidad para poder decidir y tomar sus propias decisiones, entonces va a seguir creciendo. Si todos los entrenadores del club piensan que su equipo es la primera, que piensan que su equipo es el que tiene que ganar, seguramente va a ser muy limitada la información que les damos. Si todos los entrenadores del club piensan que entrenan la primera, es diferente, ¿eh? O sea, el de la menores de 10 años está entrenando la primera, pero cuando tiene 10 años. O sea, lo que haga ese jugador, el entrenador de la M10, va a repercutir en 10 años en la primera. O sea que todos estamos entrenando el plantel superior. Todos somos parte del proceso de ese jugador para llegar al plantel superior. Y eso nos hace realmente club y nos hace equipo. ¿Está? Bárbaro. Ahí, Ricardo. No sé si hablé demasiado, ¿no? No, perfecto. Ahí Ricardo de Pedro levantó la mano. Ricky, te logré que Antonio, logré que Antonio Puerta no hable. Ese es un gran mérito. Ricky, ¿podés hablar? Ricardo de Pedro. Ahí está. Hola, buenas noches, Pancho, ¿cómo estás? Hola, Ricky, ¿cómo andás? Muchas gracias por la charla. Yo lo que detecto puntualmente, muchas veces nosotros como entrenadores no le dejamos bien en claro el mensaje al jugador en la preparación, la ejecución y la terminación en los factores claves del duelo. Y por ahí surgen, por ahí los chicos no interpretan, ¿me entendés? Muchas veces la situación. Por ahí, si podés terminar de redondear para todos, obviamente, o sea, los factores clave, o sea, el acelerar, recibir la pelota, básicamente nosotros en toda estrella tenemos una fase, lo que se llama el PET, o sea, preparación, ejecución y terminación. O sea, ¿para qué se analiza y por qué se hace de esa forma? Para que sea más fácil al ojo del entrenador ordenarse en qué fase de la destreza podemos individualizar lo bueno y lo malo, o sea, y lo que tenemos que trabajar. Si nosotros hablamos específicamente del duelo, en la fase de preparación es todo lo que hacemos antes del contacto. ¿Qué es la preparación? Cómo yo me paro delante del adversario, buena posición corporal, control de carrera, control del elemento. Lo que dijimos antes, ataco caderas, rodillas, caderas y hombros orientados hacia el ingol, pelota en 2 manos, observar, bajar el centro de gravedad, bajar un poco la vista, o sea, no bajar la vista, al bajar al centro de gravedad, estar un poco por debajo de la línea de la cabeza del adversario, es un buen parámetro. En la preparación nosotros atacamos al adversario, en el momento de estar aproximadamente a 1 metro, que eso es lo que va a evaluar el jugador, o sea, porque tenemos que entender que nosotros podemos hacerlo técnicamente bien, pero el jugador diferente es aquel que hace bien a muy rápido. O sea, el factor velocidad empieza a ser determinante en estas cosas. En el factor de... Hay uno que se le escapó el micrófono. Sí, ahí está. El tema de control de carrera es fundamental. Entonces, en la preparación es yo cómo llego hasta el rival, cómo salgo del espacio, o sea, salgo del espacio sin abrir extremadamente. Si yo me siento, es difícil cuando lo hablamos, ¿no? Pero si yo me siento, ¿dónde va a ir la posición corporal? O sea, si nosotros decimos el culo se va para atrás y me siento, cuando yo piso, me acerco al rival muy cerca, para tener espacio me voy a ir para atrás.
Yo lo que tengo que tener la posibilidad de seguir atacándolo hacia adelante, lo que me permita abrirme con un solo paso e inmediatamente atacar el espacio. Más allá de que pueda llegar a tomar contacto. O sea, porque muchas veces por evitar extremadamente el contacto, lo que hacemos es perder fuerza. O sea, nos ponemos en diagonal, sacamos las caderas, ¿está? Y la línea nuestra empieza a correr hacia el costado y contra el otro defensor. Claramente es un paso, un paso. Y en ese paso que salimos es en el paso que entramos. Entonces, en la fase de preparación es 2 manos, atacar directamente hacia el defensor, abrir un paso y atacar con el pie de ataque con el mismo del de hombro. En el momento del contacto, proteger la pelota, alejarla del rival, vuelvo a insistir con el tema de la posición corporal, porque ese es el momento donde más fuerza hago, y en ese momento es donde yo tengo que explotar. En el momento, o sea, que eso sería la parte de la ejecución. En ese momento, yo o exploto porque no me pudo agarrar el rival y me voy, y termino yendo al eje. Si logré entrar en el espacio y no pude irme porque me tacleó, el factor clave que es mover las piernas, alejar la pelota del rival, y en algunos casos, si yo controlo la posición corporal, usar el brazo libre. O sea, usar el brazo libre para alejarme al rival o ponerlo en una posición que me permita a mí jugar con él. Yo muchas veces les digo a los jugadores, agárrenlo al rival de la camiseta. Ahora es cada vez, antes de nuestra época, era más fácil porque las camisetas eran más sueltas. Entonces, muchas veces cuando uno lo agarra de la camiseta al rival, uno lo pone donde quiere que vaya el rival. Y de la otra mano juega con el brazo libre. ¿Está? Entonces, en la parte de ejecución, si me tomaron, muevo las piernas, alejo la pelota al rival, recordando siempre que hay otro defensor al lado. Entonces, yo alejo la pelota, tengo que tener la capacidad de visualizar. Si tengo un rival a la izquierda, un rival a la derecha, si ese rival a la derecha está muy cerca, ¿qué le voy a pedir a mi jugador? Que ponga la pelota lo más cerca del cuerpo, con la mayor cantidad de dedos posible, pero siempre insistimos en la parte de ejecución, mover las piernas. Si logro tener control de mi cuerpo y genero yo presión sobre el adversario, busco continuidad. Lo que yo les recomiendo, y esto es una cosa muy mía, es en el pase terminar con puntas de dedos hacia arriba, y si en el caso de que no puedo generar ese pase, la fase de terminación es ir al piso y seguir trabajando en el piso, luchar, cama eléctrica, hombro y hombro, chesting, o rolido, o camino con los codos. Esas son técnicas que cada uno va manejando, y quizás hay otras. Y por último, alejar la pelota lo más lejos posible del adversario. Bien. Yo muchas veces lo comprometo mucho al 9, le digo, vos, ¿cómo querés que te den la pelota? Y yo quiero que me la den la pelota limpia. Y vos, si vos querés que te la den la pelota limpia, vos, ¿qué le pedís a tus forwards? Porque vos no te digo que te enojes ni que tengas que pelear, pero vos tenés que garantizarte tener una pelota disponible. Entonces, pero los medios grandes, lo único que hacen es no lo único que hacen, hay muchos que van y se empiezan a pelear adentro de los racks, en cambio de decirle, muchachos, ustedes me tienen que dar la pelota limpia, ustedes tienen que trabajar, tienen que luchar en el piso, no terminó el trabajo. Y el primer apoyo va a tener un 20% de responsabilidad. Si nosotros, el portador hace todo esto que decimos, hace todo bien, llega el primer apoyo con 2 jugadores, si hacemos todo bien, y en 2 segundos, con 2 jugadores jugamos la pelota. Y con 2 jugadores tenemos todavía los espacios. Ahora bien, todos tienen que hacer todo bien. Si no, va a tener que participar el tercer apoyo. Y si no, va a tener que participar el cuarto apoyo. Y es muy probable que porque ya eso empezó a hacer que no hicimos las cosas tan bien, si participaron 2 apoyos más. Entonces ya debe haber algún pescador. Y si hay algún pescador de adversario, quiere decir que tenemos muchas posibilidades de perderla, por un penal o porque nos la recuperan directamente. Bárbaro. ¿Ah? Ahí. Pero sí, el tema, lo que decía Ricardo para redondear, es muy importante. Cuando hablamos de destrezas, nosotros los partidos los podemos mirar en cámara amplia, donde miramos el desarrollo del juego. Podemos mirarlo por la cerradura. ¿Está? O sea,
cuando hablamos de la individual, como es 1 versus 1, empezamos a mirar el detalle. Entonces, es otro trabajo que, y a veces, por eso hablo mucho de los 12 años yo, a veces, nosotros trabajamos, o sea, nosotros somos unos privilegiados. En mi caso, yo hoy ya no entreno más, yo dirijo los equipos, dirijo la organización, pero somos unos privilegiados de tener tipos que están todo el día jugando al rugby, porque están todo el día pensando en rugby, todo el día, como quizás les pasa a ustedes, ¿no? Pero los jugadores tienen trabajo, tienen estudio, tienen novia, van el martes y jueves a ver a sus amigos y de golpe hacen 1 hora de físico en algunos casos y les queda solamente 1 hora un día y 1 hora de rugby, en 1 hora de rugby, en 1 hora de rugby tenemos que meter todo. Entonces, muchachos, empecemos a organizar y empecemos a decir, bueno, a ver, ¿qué vamos a privilegiar? ¿Qué vamos a pedirles que sí o sí? Bueno. Pancho, ahí Gustavo López te quiere hacer una pregunta. Gustavo. Dale. Sí. ¿Me escuchan allí? Perfecto. 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 Bueno, disculpen la voz del tratumba, pero estoy desde Alemania. Ahorita sí que ando. Mirá vos. Ya creo que a las 2 de la mañana. Pancho, te pregunto, ¿qué consignas o cómo manejan ustedes el asunto del handoff en la situación del duelo, ¿no? La pregunta es porque hay por allí unos estudios que estuvimos viendo en estos días, hace un tiempo, en el club en donde trabajo aquí en Alemania, en donde hablan sobre el handoff como uno de los factores de éxito en la situación del duelo, ¿okay? En cuanto al éxito para ganar la línea de ganancia, valga la redundancia. Pero no sé cómo lo manejan ustedes, qué tipo de consigna trabajan con los jugadores, porque básicamente no, o sea, cuando uno... Acá hay que tener, acá cuando a mí me dicen los factores del éxito, o sea, yo sinceramente estoy convencido que para tener éxito realmente hay que hacer todo bien. No hay una cosa que me determine el éxito, sería facilísimo. O sea, no voy en contra de lo que dicen, pero yo lo que creo es que por eso lo hablé y lo que dije antes es que siempre empezamos, es porque siempre todo se va encadenando y todo es un factor fundamental para tener éxito. Si yo no entro con una buena posición corporal y voy a hacer un handoff y no tengo buen apoyo de pies, no voy a poder ejercer fuerza sobre el rival. Entonces, que trabajemos solamente un solo aspecto, no lo digo que lo digas así, pero digo no que trabajo solo aspecto, sino que lo determino como exitoso, el jugar bien con el handoff. Sí. No, yo lo que creo es que tiene que ser más o menos. Todo hace a que tengamos éxito. Ahora bien, si yo entro en una situación de contacto donde hay espacio, le voy a pedir a mi jugador que utilice el handoff. Le voy a pedir a mi jugador. ¿Por qué? ¿Por qué digo que hay espacio? Porque si entro en una situación donde los defensores están muy juntos, hoy los defensores, uno va a ir a agarrarme y el otro va a ir directamente a la pelota. Y si yo voy directamente a buscar una situación de utilización del brazo libre, voy a tener un serio riesgo de perder la pelota. Entonces, ¿qué escenario me encuentro? Primero, plantearle, ¿cuál es el escenario? 1 contra 1, sin una línea defensiva muy, muy compacta. ¿Vamos a utilizar el handoff? Sí, vamos a utilizar el handoff. El handoff, ¿en qué forma lo vamos a utilizar? En la forma de que lograr trasladar la fuerza al adversario de manera tal de que yo pueda ponerlo en la situación donde yo quiero que juegue y no donde él quiere que juegue. No sé si soy claro. O sea, el handoff es muy importante, cuando el tema del handoff es muy importante que no sea solo un golpe para cegar, sino que sea un arma, el brazo para poner al jugador. Si empezamos a ver los detalles, los buenos jugadores, ¿qué hacen?
con el handoff colocan al jugador, muchos pasan el codo por encima de la espalda y bajan. Yo me acuerdo que una vez mi entrenador francés me hacía ver un movimiento de Felipe Contempomi que yo no había percibido, cómo él entra en el contacto y cuando hace el handoff baja la cabeza sin golpearlo, sin nada, solamente colocando el codo por encima de la espalda, le baja la posibilidad y le permite pasar la pelota. Entonces, la utilización del brazo libre, que para mí yo lo llamo más que handoff, digo utilización del brazo libre, es motivada y buscada constantemente cuando hay situaciones donde la situación es más amplia y hay espacios más pronunciados que me permiten que la presión del rival hacia la pérdida mía de la pelota no sea tan riesgosa, para decirlo de una forma. Pero estoy de acuerdo que si un jugador que entra en la zona de contacto y tiene espacio y tiene una buena utilización de ese brazo libre, es muy, pero muy bueno. No sé si te contesté la pregunta. Perfectamente, gracias. Sí. El micro, Guillermo. Germán, habías levantado la mano. A ver. Germán Poblete, habías levantado la mano. ¿Querés preguntar? Ahí está. Bueno, a lo mejor no me escucha. ¿Algún otro? Una pregunta, Pancho. Cuando el duelista... Guille. Ahí está, dale, pregunta. Ahí está Germán. Mira, hola Pancho, ¿qué tal? Te hago una pregunta. ¿Sabes que tuvimos una charla hace unos días con Damián Schneider? Sí. Y la pregunta va específicamente al momento en el que no podés pasar y debes caer al piso. Bueno, recién explicaste, chesting, rolidos. Bueno, él nos dijo que criterio actual para lo que viene ahora, les han dicho desde World Rugby que no permitan más el rolido, el gateo con los codos. Es más, cuando nosotros le dijimos, testing, el chesting es una técnica, me hizo explicársela, yo le expliqué, caes, inmediatamente dispones, inmediatamente sí nos dijo. Ahora nos dijo que esos rolidos, el gateo no va a ir más. Y nosotros lo entrenamos, ¿no es cierto? De hecho, creo que todos entrenan esos movimientos en el piso. No sé si sobre eso... Mirá, Germán, esto, la algo. bajada de línea, Sí. la bajada de línea es que toda acción que no permita al jugador adversario disputar la pelota va a ser penalizada. Ahora bien, Exacto. Yo me caigo en el piso, no tengo ningún rival a 5 metros y hago 2 rolidos, no, o sea, por supuesto que hay árbitros de todo tipo. O sea, hay muchos que les bajan línea y nada, qué sé yo, no sé. Hacen, vos estás solo, te tropezaste, hiciste 2 rolidos y te cobra penal por hacer 2 rolidos. O sea, la verdad, ¿cuál es la fundamentación de esto? La fundamentación es que vos, acá es lo que el juego del rugby, para que no sea rugby league, se privilegia la disputa. Entonces, Exacto. Vos en ese momento, lo que se busca ahí es que el jugador adversario tenga el tiempo de disputar la pelota. Vos lo que tenés que lograr es que el jugador la presente lo antes posible. Yo te estoy dando el margen de 1 segundo, porque yo te pido 2 segundos. O sea, yo tampoco soy a mí no me gusta lo del caminar o gatear con los codos. Nunca me gustó, nunca lo entrené, pero después te vas a un partido y ves que un flaco hace 4 o 5 veces. Y el árbitro después te dice, sí, pero no había ninguno de los tuyos para pescar. Entonces eso se lo dejé hacer porque no estaba disputando la pelota. Entonces, a mí, si hago un solo rolido natural, cayendo, y hago un rolido y presento, yo lo he visto tranquilamente que no cobran nada. Claro, eso nos dijo Damián, eso sí, eso va a seguir igual. Él nos decía justamente eso que vos nos acabas de explicar. No puedes hacer 2, 3 rolidos, seguramente no te van a dejar hacer más. Caminar 3, 4 veces, no te van a dejar caminar. No te van a dejar. Si lo haces, caes, haces tac y la sacás, o sea, donde
cuando el tipo va a ponerse, al árbitro le piden que lleve el silbato lejos de la boca, ¿no? No que lo lleve dentro de la boca. Entonces, para que cuando la lleva a la boca, piense y da ventaja. Si vos logras que la pelota ya la pusiste disponible en el momento que el árbitro ya jugó. El tema, estamos Excelente. hablando, acuérdense que lo que yo les pido es 2-3 segundos. Si en 2-3 segundos no puedo hacer 2 rolidos, puedo hacer 1. No puedo hacer 3 gateos, puedo hacer 1. ¿Está? Lo que hay en un segundo, nosotros lo que tenemos que hacer es esconderle la pelota al rival. Un segundo. Perfecto. En ese segundo también está, él cae con un hombro, se da vuelta, le cambia el hombro y ahí te la presenta. Entonces es un segundo. Vas al piso, te tapás con el pecho y la dispones. Un segundo. El segundo es para disponer la pelota. O sea, estoy totalmente de acuerdo con Damián que esa es la bajada de línea. Hemos estado acostumbrados a ver tipos que hacían 4 rolidos, hemos visto que tipos que avanzan gateando 3 metros, y no, eso no. Eso no. Bárbaro. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias. Luis Navarro, habías levantado la mano. Sí, hola, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Sabés qué? Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Qué no te quedó claro? Muy claro en qué posición del pie tengo que colocar, o sea, a la hora del contacto, ¿cuál es la posición de pie? ¿Qué pie es el que tengo que estar? ¿O más cerca del defensor o el más lejos del defensor? No, el más cerca. No, el que está más cerca del defensor. ¿Está? O sea, vos cuando vos vas a tener un defensor, ¿no? Yo tengo el defensor de este lado, ¿sí? ¿Me ves? Yo tengo de este lado. Si yo en este lado pongo el pie del otro lado, ¿está? Y voy a alejar la pelota, yo tengo el defensor de este lado, acordate, de este lado tengo el defensor, y la pelota la alejo. Entonces voy a tener todo mi cuerpo para que el tacleador me taclee acá. ¿Me entendés? Entonces, yo ahí no voy a poder hacer fuerza. Entonces, evitar por completo, no se olviden que o sea, nosotros pasamos de un extremo al otro, de ir al medio del esternón a querer evitar por completo el contacto. Y para evitar completo el contacto me voy al otro defensor, porque empiezo a correr de costado. ¿Está? O sea, lo que sí tenemos que hacer, que es el mensaje que a veces no pudimos leer, que cuando Pierre Villepret fue uno de los primeros que dijo, fue ataquen las ramas, no ataquen el árbol. O sea, este es el mensaje. Nosotros tenemos que atacar las ramas, tenemos que atacar los costados. La otra vez, el año pasado, fuimos con Pepe Sánchez y él nos decía que en el básquet buscan los costados, ¿no? Cuando bloquean, buscan para correr al rival. Nosotros o vamos al medio o nos empezamos a correr de costado y entonces no podemos ejercer presión o no agredimos al rival porque estamos con las caderas hacia el ingol, o sea, hacia el touch. Entonces, lo que nosotros para hacer puntos tenemos que ir al ingol. Entonces, lo que tenemos que hacer es abrir un paso y el mismo pie y el mismo hombro de la zona de donde va a venir el defensor es donde tenemos que estar más fuerte. En esa zona donde nos va a venir el contacto, no sé si va a ser un tackle o un contacto, donde va a venir el contacto, ahí tenemos que tener el mismo pie y el mismo hombro, porque ahí es donde nosotros podemos hacer fuerza. Bárbaro. No quiere decir que me freno, ¿eh? Yo no estoy diciendo que ahí me freno. Lo que pasa es que tenemos que manejar los movimientos tan rápidamente para que lograr eso, y muchas veces cuando hacemos los ejercicios, de golpe ponemos un jugador con un escudo y el otro que lo enfrenta, entonces le decimos, bueno, evade y lo hacemos, y el tipo corre, pero no estamos prestando atención en lo que decía Ricardo, que era la ejecución del gesto en la zona, o sea, lo que es la zona de contacto. Entonces, lo que vamos a hacer es que cuando no corregimos esos pies, el tipo cuando hace los movimientos lo hace de manera tal que al momento de enfrentar la presión siempre está débil. Si yo voy a empujar un auto, no voy a poner el pie atrás en el momento de empujo. ¿Qué hago? Pie y hombro al mismo lado. O sea, parecería natural, pero cuando vamos a esa situación de contacto no lo vemos tan natural. Bárbaro. Pancho, o sea, esto que hemos estado hablando es más sobre un duelo
ofensivo, o sea, prácticamente. Sí, sí. ¿Cómo trabajaríamos un duelo defensivo, digamos, aparte del tackle? ¿O solamente tenemos el tackle? No, o sea, el duelo defensivo es el tackle, ¿no? O sea, si queremos batir, tenemos que taclear. Y nosotros lo que decimos, o sea, y ahí empiezas a hablar todo, vamos a desglosar por qué y qué y todo el tema del tackle. Y bueno, de la misma forma que si nosotros, lo primero que tenemos que hacer es cómo nosotros encuadramos al defensor. Al atacante. El atacante va a buscar que generarnos incertidumbre. Y nosotros en ese generarnos incertidumbre nos tenemos que encuadrar de manera tal de entrar en 45 grados. Eso no quiere decir que mi posición inicial esté a 45 grados. Eso fue un gran error que cometimos en el tiempo. O sea, si hoy yo tengo una organización defensiva que defiende de dentro hacia afuera o de afuera hacia adentro, indistintamente, no quiere decir que en el momento de pararme, yo me voy a poner en la posición, o sea, tengo que pararme delante de mi atacante, ¿sí? Cuando reciba la pelota mi atacante, naturalmente la va a recibir 1 metro lejos de mí. O si la recibe atacándola, va a venir hacia mí. Ahora bien, si yo me le paro porque voy a encuadrar de 45 grados de adentro hacia afuera, como una defensa normal y básica, me le paro ya anticipadamente 1 metro antes o sobre el hombro interno, al momento de recibir estoy 1,5 metros lejos de ese defensor. ¿Por qué? Porque cuando yo voy, él va a recibir, yo me quedé adentro. Y si él es más rápido, no lo voy a alcanzar. Que eso es lo que nos pasaba mucho a nosotros en los equipos juveniles, hablando de 2010, o sea, lo que nos hacían un redoble en el medio de la cancha y cuando íbamos afuera no llegamos nunca, porque estábamos parados. Si teníamos un scrum en las 5 metros de un lado, estábamos toda la línea de 3/4 hasta el primer palo, y después dejaban todos libres, pues ya nos parábamos todos adentro. Entonces, una cosa es la posición inicial, o sea, antes de que salga la pelota, y otra cosa es la posición al momento del contacto. Cuando encuadro el momento de contacto, tengo que estar en una posición de 25 grados. Si yo voy a una posición totalmente frontal, primero me va a costar poner la cabeza. O sea, voy a sentir incómodo de cómo coloco la cabeza, ¿no? O sea, cómo hago para no lastimarme, ¿no? O sea, segundo, entro en una lucha de fuerzas, porque si el tipo 100 kilómetros por hora, estoy diciendo una estupidez, ¿no? Bueno, normalmente los jugadores pueden estar en un rango de 25 kilómetros por hora a 30. La cuestión es que la verdad es que si el tipo yo tengo la misma velocidad que él, de frente, y de frente vamos a empezar en una lucha a ver quién es más fuerte y quién es más rápido. Y además me voy a golpear. Si logro encuadrarlo a 45 grados, la fuerza no va a ser igual, voy a poder yo aplicar fuerza sobre el objeto que es la persona, voy a poder poner cómodamente mi cabeza por detrás y voy a poder mantener la acción de guerrero y voy a poder desplazar. ¿Está? Por supuesto, con una buena posición corporal, con un control de carrera. Nosotros ahí hablamos de control de pelota para ver dónde tiene la pelota el rival. Si nosotros podemos, porque nosotros hablamos mucho, que es la diferencia, que es otra ventaja que tiene la defensa. Nosotros en defensa siempre pedimos que trabajen 2 sobre 1. 2 sobre 1, siempre 2 sobre 1. Entonces, porque van a ser los únicos, todos los demás van a estar en la organización defensiva. Los únicos que trabajan sobre la pelota son esos 2 que inmediatamente, si no pueden recuperar, se posicionan, y si podemos tener 13 de pie mejor, si podemos tener 14 de pie, muchísimo mejor. Si no pudimos recuperar la pelota, si no, vamos a recuperar. Pero básicamente es posición corporal, encuadre a 45 grados, llegada, aproximación, posición del cuerpo, piña, lo que nosotros llamamos piña, que es atravesar el rival, mantener la posición, mantener la acción de las piernas en contacto, terminar sobre el adversario y ponernos de pie lo más rápido posible. O sea, el tackle, y esto es una cosa que también nos cuesta trabajar y que lo tenemos que trabajar mucho, es que el jugador, como yo les digo, que cuando va al piso con la pelota, empieza
a jugar, o sea que tiene que poner disponible, cuando va al piso y taclea, empieza a jugar, se tiene que poner de pie lo antes posible. No terminó el tackle hasta que no se pone de pie. Y bien. Pancho, se tiene que poner a luchar, a disputar. sí. Volviéndonos otra vez a una pregunta, una duda, a lo que hablábamos, el duelista ofensivo. Muchas veces nosotros decimos a los jugadores que la última herramienta es ir al piso. O sea, que piensen jugar parado, que es lo que estamos. ¿Cómo considerás cuando el jugador va al piso un duelo perdido, a pesar de que sigue siendo, porque como vos dijiste, ahí empieza otra vez el piso, pero ¿cómo lo consideran como un duelo perdido? Si logra, o sea, acordate que hablé primero del podio, ¿no? O sea, yo le voy a dar la medalla de oro a aquel que logra ser ball carrier, evadir y correr. O sea, a ese le voy a dar la medalla de oro. O sea, en el orden de prioridades voy a pedir ese. Y la medalla de plata se la voy a dar al que juega en el contacto. Pero si el que no pudo evadir y correr y no pudo jugar en contacto y logra hacer un rack en menos de 3 segundos, le doy la medalla de bronce. O sea, no voy a buscar esa situación, no la voy a buscar, pero si por las circunstancias, porque el adversario fue mejor, porque yo no tuve no ejecuté el gesto técnico adecuado y no logro hacer las dos cosas anteriores, al menos yo lo voy a dar por perdido si el tipo pierde la pelota y tarda más de 3 segundos. Ahí sí, ahí ya digo, no efectivo. Pero si hizo porque tenemos que entender que jugamos contra un rival y el rival también puede ser mejor que yo. Ahora bien, yo tengo que darle las herramientas a ese jugador para que ante la situación de no poder evadir y la situación de no poder jugar en contacto, tenga por lo menos una herramienta para que le permita. ¿Qué le tengo que pedir? Y ahí empezamos a jugar todos, ¿no? Porque está la posición del portador que tiene que disponer y alejar la pelota lo más rápido posible del adversario, pero a su vez los apoyos que lo tienen que mantener la conservación, y el distribuidor, que generalmente es el 9, tiene que estar listo para jugarla, porque muchas veces hacen un rack espectacular, tardan 2 segundos y viene, como es espectacular y como nadie nos las disputa, porque no tenemos pescadores, el 9 viene tranquilo, mira, y cuando es al revés, cuando tenemos presión y no podemos jugar y estamos con 5 tipos que hacen neoclar, la saca rápido. Porque tiene presión. No, justamente en ese momento donde nosotros tenemos que empezar a controlar el juego para poner ese desequilibrio. El rugby es un juego de presiones. El rugby es un juego de presiones. El que maneja la presión, maneja el partido. O sea, los 9 y los 10 tienen que manejar la presión. Tienen que tener el termómetro de ¿cuándo pateo? Cuando vos estás sufriendo la presión, tenés que revertirla y llevársela al adversario. Pero yo no le estoy dando la pelota al adversario, yo lo que le estoy dando es la presión al adversario. Le voy a dar una pelota para que mi equipo lo presione y volver a recuperarla. ¿Por qué? Porque estoy sufriendo la presión, en principio. Entonces, los 9 y los 10, y engancho una cosa con la otra, los 9 y los 10 tienen que ser los que mejor manejen el termómetro de la presión de partido. Si el partido me lleva a que tengo que jugar, y bueno, ahí yo conocí muchas aperturas que cuando la pelota sale en menos de 3 segundos y el rival no se acomodó, claro, tiene un montón de tiempo y espacio y te meten una patada espectacular y vos le decís, ¿cómo pateaste? Y no viste la patada que saqué y la gente lo aplaude de afuera, sacó 50 años, pero si quedamos una pelota, ganamos la inercia, tardó menos de 3 segundos, teníamos abierto a todos los jugadores para jugar y este condenado pateó. Y lo peor de todo, que lo aplaudieron. Entonces, y ahora bien, cuando tenemos la presión, tarda más de 3 segundos, el contrario está por matar más y ahí no, ahí se la sacan encima y la pasa. ¿Cuántas aperturas conocieron así? Y ahí le tira la pelota a los compañeros. Vamos, ¿entienden? O sea, este tema de la presión es clave, es clave. O sea, manejo de la presión. 9 y 10 me tienen que manejar la presión. Información de quién, 15, 11, 14. O sea, esos son los que manejan la información. Ellos son los que son los ojos del 9 y del 10. Hoy justo estábamos dando un curso y nos decían qué importancia el 9 para darse cuenta cuando tiene que desplegar y penetrar. El 9 no puede verlo eso. El 9 no lo puede ver. El 9 está con los ojos mirando los forwards, está mirando los puntos de encuentro. La información le viene de atrás.
Eso sí, el 9 tiene que estar primero atento a recibir esa información y decir, bueno, me están dando esta información, ¿cómo ejecuto? Si me están diciendo que hay manos, tengo que jugar desplegado. Si me están diciendo, no lo sé qué código que utilicen, o sea, ¿viste? No sé, jugar corto, no sé, o sea, ¿por qué no? Porque está toda la defensa desplegada, tengo que jugar, o sea, pero el 9 tiene que estar entendiendo esas presiones. Bárbaro, excelente. Ya para ir terminando, doy la última. Martín Duarte, habías levantado la mano. Martín, ¿me escuchás? Sí, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿me escuchás ahí? Sí, sí, perfecto. ¿Cómo anda, Pancho? Una consulta, Hola, comparto 100% lo que decías recién del podio, pero vos coincidís en que muchas veces los jugadores tienen esa oportunidad de hacer ese break, ese quiebre o esa destreza, ejecutarla, pero muchas veces cometen el error, o nosotros los entrenadores cometemos el error de que ellos ejecuten el plan o el sistema de juego y no ejecutar esa destreza para poder hacer esos breaks o esos quiebres. Sí, totalmente de acuerdo, Martín. O sea, estamos enamorados de la estructura y no del juego. O sea, premiamos más, muchas veces, vamos a dar un ejemplo, sale la pelota de un scrum y habíamos planificado que íbamos a hacer una penetración en el centro de la cancha, entonces la pelota en el centro de la cancha va a una punta y armamos 2 grupos de forwards. Y en esos 2 grupos de forwards vamos a jugar 2 puntadas para hacer un semiataque, ¿sí? No sé si lo visualizaron, ¿está? Perfecto. Entonces, después vemos el partido y decimos, mirá qué bien, mirá cómo llevamos la pelota al medio, mirá cómo jugamos a la punta, mirá cómo... Muchachos, le vuelvo a decir, la eficiencia no se mide por la cantidad de fases ni la cantidad de pases. La eficiencia se mide por la cantidad de puntos que hacemos. Nosotros la primera charla que tuvimos con Graham Henry, no sé si la primera o la segunda, la primera charla nos dijo, ¿para qué tienen 2 brazos ustedes? ¿No? ¿Por qué no le cortan un brazo? Estábamos en el anexo de SIC, donde ahí estaba en ese momento el Pladar de Buenos Aires, y estaba entrando el M20 para irse al Mundial. Y llega, era el grupo de Matera, la Vanini, que era buenísimo, un equipo buenísimo. O sea, de ese equipo salieron 8 jugadores que jugaron en los Pumas, que juegan en los Pumas. Y termina de ver el entrenamiento de destreza, nos vamos a reunir con todos los entrenadores, lo primero que nos dice, che, ¿por qué no le cortan un brazo a esos jugadores? Digo, pero ¿qué te pasa? Y si no lo usan, siempre llevan la pelota en una mano. O sea, esa fue, ahí, ya entró cortando. Y después nos decía, bueno, a ver, ¿cómo es la organización ofensiva? Decía, bueno, a ver, ¿cómo es la ofensiva? ¿Y ustedes cómo hacen? Decía Tati. Entonces Graham decía, bueno, nosotros de scrum a la izquierda, el 9 se la pasa al 12, salteo del 10, y el 12 trae. Y todos nos quedamos mirando. Me acuerdo que esto es una anécdota. Mauro Reyardo, que siempre es muy divertido, nos decía, mandaba mensajes, si me va a robar, que por lo menos me robe con una canilla. ¿No vieron cuando se ponen la canilla abajo de bolsillo? Dice, y la verdad, y decía, bueno, pero pará, si el 12 no hace el try, bueno, dice, el 12 no hizo el try, bueno, si el 12 no hizo el try, el apoyo interno va a ser el 6, el 8 va a consolidar, el 9 se abre, y de ahí vamos a jugar con el 9, un semiataque al 13 y el 14. ¿Y ahí qué haces? El 14 es el try, dice. No, bueno, está bien, pero si el 14 no hace si el 14 no hace el try, y ahí está, o sea, el problema nuestro es que jugamos a las fases y a los pases. Y lo más importante en este juego que jugamos es de marcar puntos en el grano que metemos enfrente. Y si yo les aseguro que ustedes dicen el mejor equipo argentino, siempre es el mejor equipo argentino, es el que ganó. Y el mejor equipo de mi club es el que ganó. Y no es que soy un defensor ultranza del éxito. Yo soy un defensor ultranza de los valores y de muchas otras cosas más, de cómo llegamos al éxito, que es diferente. O sea, no soy defensor del éxito a cualquier costo. Digo, ¿cómo llegamos al éxito? Pero ahora bien, el objetivo fundamental del deporte es marcar puntos. Entonces, en el marcar puntos,
Yo lo que digo es que cada situación es una posibilidad de try. Si cada jugador que agarra la pelota está convencido de que él puede hacer el try, va a generar tanta presión en su adversario que va a empezar a generar espacios en otros lados. Porque en el lugar que él va a correr derecho y va a atacar al rival, los rivales van a sentir esa presión y se van a cerrar. Y ahí vamos a generar los espacios. Si los jugadores van a generar fases, vamos a necesitar que el equipo adversario sea de un bajo nivel, que se coma todos los señuelos que hagamos. Yo he jugado con equipos, o sea, de clubes donde le decía, muchachos, hagan 3 fases. Hagan 3 fases, porque como eran tan malos organizándose en defensa, que era hacer 3 fases y después íbamos a encontrar un espacio libre. O sea, la cuestión era no perderla. Pero la realidad es que el juego evoluciona, mejora, y que cada vez la defensa se organiza bien. Entonces lo que tenemos que decir es, cada situación es una situación de marcar un punto. Yo me acuerdo una vez que leía al psicólogo de los Crusaders, que él antes de empezar la temporada les decía a los jugadores que se hicieran apuestas entre ellos de quién hacía más try. O sea, los segundas líneas se hacían, el que a fin de año hacía más try le pagaba una cena al otro. Pero, y no era por eso que eran egoístas, sino que eso lo que les generaba era que cada uno, cuando agarraba la pelota, iba hacia adelante, generaba presión en el adversario y generaba espacios para sus compañeros. Entonces estoy totalmente de acuerdo, Martín, en esto de que cada oportunidad tiene que ser aprovechada, pero para que aprovechar una oportunidad tenemos que coachear bien a nuestros jugadores y darles la confianza de que jueguen. Pero no es jugar a cualquier cosa, es generar el feedback, el ida y vuelta, el por qué hiciste esto, qué viste, dónde estaban los adversarios, dónde estaban tus compañeros. O sea, todo este trabajo de coaching que vamos haciendo con los jugadores a la larga paga. ¿No? Es lento, ¿eh? Por eso siempre yo hablo de la progresión, ¿no? Tuvimos a los chicos en menores de 10 y los terminamos en plantel superior. El club se tiene que poner de acuerdo en cómo van a realizar para que el chico que entra en infantiles llegue a plantel superior y tenga la capacidad de tomar decisiones, de tener buenas técnicas, de aprovechar las oportunidades, de enfrentar las adversidades, etcétera, etcétera. Pero muy buena la pregunta. Perfecto, gracias, Pancho. Bueno, gracias a vos. Pancho, 1 hora pasada, 1 hora y media, sinceramente, sin desperdicio, todo. Yo pienso que no hay muchas preguntas porque todo lo que has dicho es simple y claro, como tenemos que ser a veces los entrenadores en la cancha, manejar bien lo simple y no dar tanta información como vos decís. Así que... Hay que entender que un entrenador vale por lo que transmite, no por lo que sabe. O sea, si ustedes a sus jugadores les aprenden un 10%, ustedes valen un 10%, más allá que sepan un 100%. Y ese es un gran desafío, y es un desafío que a mí me ha costado mucho entender. A mí, porque yo siempre digo que el entrenador es altruista, ¿no? O sea, uno entrena en forma amateur porque tiene ganas de dar. Entonces lo primero que hace es dar. Y a veces no hay que dar tanto. Hay que saber administrar ese dar y hay que saber llevarlo y hacerlo crecer. Si no es como que lo enviciamos, es como a nuestros hijos. Le damos todo y en definitiva nos sale un desastre. Y a los tipos que le hacemos que cada cosa tiene su valor y que lo hacemos crecer bien. Y eso es un poco... Y saber a veces entrenar para 5, 25 o 100, porque a todo entrenador nos gusta entrenar 25 jugadores. Sí. Siempre, nosotros tenemos un rugby que es muy raro. Yo tuve la suerte de ir por muchos lados. Sinceramente, la experiencia que tuve en Sudamérica en World Rugby me ha permitido conocer realidades como la de Antonio, que es de Venezuela, como la gente de Colombia, gente de Perú o de Malasia, que también hemos ido, Canadá, o sea... Y no hay ningún país, eso quizás podemos decir que sí, que son la organización Uruguay, pero la verdad, como Argentina, con la estructura y la organización de rugby que tiene Argentina, no es ni bueno ni malo, es diferente. Es completamente diferente del resto. Hay pocos lugares donde un jugador entra y lo sacan muerto del mismo club. O sea, esa cosa es muy rara. Entonces, en esa diferencia tenemos que nosotros
Germán Fernández, en este nuevo proceso que estamos con la UAR, le puso la palabra artesanal. O sea, cada uno tiene que ver qué realidad vive y en función de esa realidad adaptarse. O sea, nosotros decimos, bueno, tenemos 20 jugadores, bueno, podemos hacer un entrenamiento para 20. Tenemos 100, el SIC el año pasado tenía anotados en plantel superior 217 jugadores. O sea, ¿cómo entreno? Es más difícil, o sea, es tan difícil entrenar 8 como entrenar 217. Por supuesto que prefiero tener 217 socios, ¿no? Estamos todos de acuerdo. Pero cuando tengo que ir a la cancha, están esos dos, hacen una ronda y están cómo los divido, cómo los reparto, cómo le doy, cómo miro a la cara a cada uno. O sea, cómo conozco los nombres de todos los jugadores. O sea, es tan difícil eso como entrenar 8, entrenar 25, o sea, todo tiene, por eso necesitamos, yo no les digo a los entrenadores que están trabajando de abogados todo el día, todo, que tengan esa gran planificación, pero sí que tengan algunos puntos que los tengan clave. Volvemos a pequeñas cosas bien hechas. O sea, una organización, cómo empiezo, cómo sigo, cómo termino. Hay que tener algunos puntos en claro, porque si no, llegamos a la cancha y empezamos a dar vuelta alrededor de la cancha hasta que no se nos ocurre cómo vamos a entrenar. Y eso, pero bueno, nada, yo puedo hablar días, sí. Así que mi mujer me está matando porque no. Pero la verdad que les agradezco muchísimo la invitación, disfruto mucho el hacer este tipo de cosas, les agradezco. Vi que estaba Juan, está ahí Juan, presidente, así que Richard, Antonio, a ver, toda gente que conozco mucho y que los quiero mucho, así que muchísimas gracias. De mi parte, muchas gracias por la invitación y espero que lo haya servido. De 10, Pancho, muchísimas gracias a vos. Sinceramente, bueno, pasó más de 1 hora y media, casi 1 hora 40 de lo que nos gusta a todos, de escuchar rugby, de gente que sabe. Así que dale. Muchísimas gracias, Pancho, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Un abrazo grande. Dale. Abrazo, cuídense, quédense en sus casas, y el tercero que está en San Juan enfermo, a ver si lo curan, así no queda ninguno. Chau, chau. Chau. Chao, hasta luego. Chau, chau.